Qué linda mañana y qué lindo es poder compartir la palabra del Señor esta mañana. La palabra del Señor de este día se llama zona de recarga. Diga conmigo, zona de recarga. A ver, zona de recarga. ¿Qué es una zona de recarga? Mire, se le llama zona de recarga o área de recarga a aquellas partes de una cuenca hidrográfica donde por las condiciones del clima, del suelo, la inclinación, muchas de las precipitaciones se filtran en el suelo y recargan los mantos acuíferos. ¿Cuántos saben que los mantos acuíferos se recargan cuando hay un suelo permeable que permite que el agua vaya llegando hasta las napas desde cuando llueve? ¿Sí? Así que las zonas de recarga son esas zonas donde por ciertas características se recargan los mantos acuíferos. Ahora, las características de una zona de recarga, escuche bien esto, las características de una zona de recarga, primero es que desde el punto de vista del clima son zonas donde llueve mucho, ¿sí? Donde hay mucha lluvia. Muchas de las zonas de recarga son zonas donde hay precipitaciones abundantes, hay mucha lluvia. Desde el punto de vista geológico o del suelo, suelen ser suelos permeables o al menos medianamente permeables, ¿sí? Yo me acuerdo, hace ya más de 12 años estábamos cambiándonos de locación, la congregación que pastoreaba allí en Querétaro, nos cambiábamos de locación y vimos un lugar precioso que es donde está la iglesia ahora, un estacionamiento gigante. Había un problema allí que nos dimos cuenta ya cuando habíamos firmado el contrato y estábamos encarando ya estábamos remodelando. Empezó la época de lluvias, cayó una tormenta fuertísima en ese lugar y por 2 o 3 días teníamos el área del estacionamiento toda inundada. El suelo era totalmente impermeable, o sea, no dejaba que bajara el agua. Bueno, cuando baja el agua, de repente un día nos citan del municipio. Me acuerdo que yo voy con la abogada, me dicen, tráigase un abogado. Dije, esto se ve que va serio si me piden un abogado. Voy con nuestra abogada y con otro de los, pastor amigo Toño, que era uno de los, también abogado, el administrador de la iglesia. Vamos los 3 a la cita que nos pide el municipio. Y cuando llegamos allí había un montón de gente con cara de malos, así con cara de enojados. ¿Y qué pasó? Ustedes, dice, están haciendo una obra ahí donde era la universidad, porque ese lugar antes era una universidad. Y dicen, vamos a impedir esa obra, ustedes no van a poder hacer nada allí. Me hubieran avisado antes de firmar el contrato y toda la guita que le habíamos metido ya, ¿no? Estábamos en plena remodelación, habíamos tirado paredes, estábamos con ingenieros. Dice, no, ¿por qué? Porque ahí se junta agua y no baja el agua. Y la universidad que estaba antes ponía bombas y nos tiraba el agua a nuestra colonia, a nuestro barrio que estaba enfrente, y nos inunda las casas. Dije yo, con razón. Yo decía, ¿cómo le hacen estos tipos cuando se les juntaba el agua? Yo me preguntaba, ¿cómo le hacían? Claro, lo hacían fácil. Ponían bombas y le tiraban el agua a los vecinos. Les inundaban la casa al vecino. Entonces, la decisión que tomamos fue hacer un compromiso de que no íbamos a hacer, pero tuvimos que llamar al ingeniero. Y como el suelo no era permeable, tuvimos que hacer algo que se llamó pozos de absorción. ¿Qué es eso? Tuvimos que traer unas maquinarias gigantes, excavar mucho, como si fuera un piletón grande, excavar metros y metros y metros y metros hacia abajo, después hacer unas perforaciones, meter unos tubos que eran unos tubos con agujeros, para que el agua llegara a las napas. Y después tuvimos que traer piedras, desde piedras gigantes así, hasta más chica, hasta la piedrita, las cantos rodados del estacionamiento. Entonces, yo a mucha gente le digo, cuando vos llegás a ese estacionamiento, bueno, nada de eso estaba presupuestado. Imagínense cuánto se nos fue el presupuesto de la remodelación del lugar, ¿no? Pero fíjese que la próxima vez que llovió fuertísimo después de haber hecho ese trabajo, en 15 minutos no había agua, porque el agua permeaba. O sea, la zona de recarga tiene que ser una zona donde el agua pueda permear, pasar por el piso y llegar hasta las napas del manto acuífero. Y
Y hoy quiero hablarte de eso, de la zona de recarga. ¿Qué es ir a un lugar donde llueve mucho? Exponerte a la lluvia, ser permeable para que pueda haber un depósito de aquello que llueve en tu vida. Quiero hablarte hoy, por medio de un relato de un particular tiempo de la vida de Jesús, quiero meditar acerca de saber tomar pausas y mantener una vida de búsqueda y encuentros con Dios, lo cual es vital para cada etapa de un creyente. Muchas de las etapas que no aprovechamos en Dios es por no saber tomar este tipo de pausas. Y hay unas palabras que fueron poco entendidas, que tienen que ver con esto que vemos hoy, que el Señor dijo en Juan 6, 55, 56, 58, dijo así: porque mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a él. Diga conmigo, el que come mi carne y bebe mi sangre. Usted va a pensar que tengo que ser hombre lobo. Mire, el versículo 58 dice lo siguiente: yo soy el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y sin embargo murieron, pero el que come de este pan, diga conmigo, el que come de este pan vivirá para siempre. La gente le terminó diciendo a Jesús, después de esas palabras, muchos le dijeron: no te entendemos nada, está medio dura la palabra, no agarramos una, ¿qué hacemos? Es medio complicado lo que nos estás diciendo. Estaba jugando a Crepúsculo, vio la película esa de los vampiros. O sea, ¿de qué se trata esto que nos estás diciendo? Es duro lo que nos estás enseñando, pero no entendían que Jesús les estaba hablando de comer y beber de Él, les estaba hablando de participar de Él. Y no estaba hablando precisamente de que lo hagan a la parrilla. ¿Sí me explico? Estaba hablando de participar de Él. Jesús sabe por qué decía lo que decía. Necesitan, dice, el que come de este pan vivirá para siempre. Diga conmigo, comer del pan. Alimentarse de Cristo. Alimentarse de la esencia de Cristo, de lo que Cristo es. Y hay una verdad inamovible en la palabra del Señor. Son algunos versículos que quiero darte como introducción. Ahí en 1 de Pedro 3:12 dice: porque el Señor cuida a los justos y sus oídos están, ¿qué? ¿Atentos a qué? Sus oraciones, pero está en contra de los que hacen el mal. Quiero decirte que cada oración que hacemos, la hagas en un ambiente muy tremendo o la hagas de una manera sencilla. Yo a veces pienso en la oración de un niño. Cada oración, llega a la presencia de Dios y el Señor las escucha. Dice, sus oídos están atentos. Diga conmigo, atentos. ¿No le ha pasado a usted que a veces alguien le está hablando y usted no está atento? Entonces la persona le está hablando y usted lo mira y le dice: ah, sí, sí, sí. Y usted no sabe si le estaba diciendo quiero que te mueras Pero usted no estaba atento. O sea, usted escuchaba que la boca de la persona emitía un sonido. Ahora, la palabra de Dios nos dice que nuestras oraciones no suben de esa manera delante de Él. Al contrario de eso, cada vez que usted lo busca, cada vez que usted ora, los oídos del Señor, ¿cómo están? O sea, están escuchando lo que le estás diciendo. El Señor escucha exactamente lo que le estás pidiendo. El Señor escucha exactamente lo que le estás diciendo cuando vos orás. Él no escucha un ruido, un murmullo. A veces, no sé si le pasa, pero cuando todos empezamos a orar, se escucha todo como un murmullo y uno dice: pues podrá entender el Señor esto, yo no sé cómo, pero el Señor entiende absolutamente todo. Lo que ora uno, lo que ora otro, lo que ora otro, lo que ora otro, todo Él lo entiende porque sus oídos están atentos a las oraciones de los justos. O sea que si usted es uno justificado por la sangre de Cristo hoy, le voy a dar una buena noticia: los oídos del Señor están atentos a lo que vos le pedís. Aún en un momento sencillo, el Señor está atento. Ahora, hay otro versículo, otro pasaje de la palabra que habló muy fuerte a mi corazón este tiempo, en Hebreos 4:14. Dice: en Jesús
el Hijo de Dios. Tenemos un gran sumo sacerdote que subió al mismo cielo. Por eso, diga conmigo, debemos seguir confiando en Él. Nuestro sumo sacerdote, dice el versículo 15, entiende nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él mismo experimentó nuestras tentaciones, si bien es cierto que nunca cometió pecado. Mire, usted puede confiar en Cristo. ¿Por qué? Porque no es que Jesús es un Dios como muchas otras deidades eran adoradas en aquellos años, que está ahí lejano de usted, que no lo puede entender a usted, que no vivió. No, dice, Él experimentó exactamente todo lo que usted vivió. Las tentaciones, los desánimos. Si usted lee la palabra de Dios se va a dar cuenta que Él lloraba, que Él se alegraba, que Él se entristecía, que Él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo calor, pasó por todas las que usted pasó, tuvo problemas. De hecho, ahora vamos a leer una de las semanas tal vez más difíciles del Señor. No creo que la más difícil, pero sí una de las más difíciles semanas de Jesús. Y dice que fue probado en todo. Eso para cuando nosotros tenemos tiempos difíciles y decimos que parece que Dios no me entiende, ¿por qué estoy pasando este tiempo? Mira, si hay algo que el Señor hace es entenderte. Porque fue probado en todo. Por eso dice el versículo 16, acerquémonos. ¿Cuál es la segunda palabra de ese versículo? Acerquémonos, pues. Me encanta esa palabra, pues. Jesús entiende exactamente cuando estás en tus malos momentos, cuando estás pasando pruebas, cuando tenés una carga, te entiende. ¿Por qué? Porque Él pasó lo mismo que vos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Acércate confiadamente al trono del Dios de amor para encontrar, me encanta esa palabra, encontrar allí misericordia y gracia en el momento en que las necesitemos. Esto es tremendo. Yo quiero que hoy nos movamos en esta verdad. El Señor nos entiende, entonces acércate. Me llama mucho la atención. Hay personas que uno trata de ministrar y uno les da consejos y habla y trata de hablar, pero pareciera que todo lo quieren solucionar con una charla con uno. Y yo no soy el solucionador de los problemas de nadie. ¿Sí me explico? Yo puedo darte un consejo, pero a veces me encrispa cuando piensan que solamente porque uno les dé un consejo, los escuche sus problemas, van a solucionar su vida. No. Cuando vos tenés una situación, ¿a dónde tenés que ir? Al Señor. Porque ¿dónde vas a encontrar misericordia y gracia? Allí. Me encanta este versículo. Allí es donde encuentro, en el trono del Señor, en la presencia de Dios. Allí es donde está lo que yo necesito. ¿Sí me explico? Uno puede, yo una vez le decía a un grupo de pastores, estábamos, mire, tenía que dar una de las tantas charlas que daban otros conferencistas también, y estaban hablando de el poder ser buenos consejeros, ¿no? De eso se trataba esa pastoral, especie de reunión de pastores que había ese día. Y yo les dije a los hermanos, yo entiendo el poder de un buen consejo, tenemos que prepararnos para ser buenos consejeros, pero quiere que le diga algo, si no llevamos a la gente a Cristo, vamos a terminar muriéndonos jóvenes dando tanto consejo que la gente no va a hacer caso, a menos que se acerquen ellos a Cristo. Es la verdad. No podemos acercarlos nosotros, tenemos que enseñarles a acercarse a Dios. Y hay una conexión vital en dos versículos. Esto en algún momento tal vez lo había compartido. Hay dos versículos que son para mí vitales. Le voy a hablar de dos versículos cortitos de la Biblia. Y como le he explicado a usted cientos de veces, usted sabe que la Biblia no fue escrita con versículos y capítulos. O sea, Juan, cuando escribió su evangelio, no dijo ahora voy a escribir el capítulo 1, este va a ser el versículo 1. ¿Cuántos saben que Juan escribió? ¿Sí? Alguien más se dedicó a separar o fraccionar la palabra en capítulos y versículos para que sea más fácil poder entenderla. Le doy gracias a Dios que no fui yo esa persona, porque no hubiera tenido la paciencia tal vez. Y hay dos versículos que realmente son un mismo relato, que están en Juan capítulo 7, versículo 53, que es el último versículo de Juan 7,
Y Juan 8.1, que es el primer versículo, lógicamente no descubrí el agua tibia, es el primer versículo de Juan capítulo 8. Y dice Juan 7.53. Y después, cada uno, ¿qué hizo? Se fue a su casa. Juan 8.1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. 2 versículos. Este es el centro de mi mensaje hoy. Usted, como le digo, imagínese que Juan, él estaba hablando, él estaba relatando lo que vivió con Jesús, y de repente en un momento dice, después cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. En estos 2 versículos vemos que en cierto momento, al menos lo que nos enseña, usted dirá, qué profundo, pastor, esto, ¿de dónde saca esto? O sea, pastor, es muy simple, chocolate por la noticia. Una gente se fue para un lado, Jesús se fue para el otro y nada más. ¿Y dónde está el mensaje hoy? Bueno, déjeme explicarle. Vemos aquí que hubo un grupo de gente que se fue ¿a dónde? Todo el mundo a su casa. Pero Jesús no se fue a su casa, ¿verdad? ¿A dónde se fue? Al monte de los olivos. Ahora, para poder entender la conexión tan fuerte que hay entre estos 2 versículos, hay algo tan poderoso que siento que este día va a ser muy fuerte para ti. Tenemos que entender el contexto de estos 2 versículos. Diga conmigo el antes y el después de Juan 7.53 y Juan 8.1. El antes de Juan 7.53, si es el último versículo de Juan 7, ¿dónde estaría el antes? ¿Sí? Todo el capítulo 7 de Juan, ¿verdad? Y vamos a ver primero el antes y luego el después, que van a ser Juan 8 y Juan 9. No voy a leer todo Juan 7 ni todo Juan 8 y 9, no se asuste. Usted va a ir a comer en su casa hoy a buen horario, no se ponga así. ¿Ah? Pero tenemos que conocer un poquitito el antes y el después para entender la fuerte conexión y el fuerte mensaje que hay en estos 2 versículos para el Hijo de Dios. Juan capítulo 7 es, básicamente cuenta la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos? Para que usted entienda. De por sí, era vio que el pueblo de Israel tenía muchas fiestas. Había muchísimas fiestas. Bueno, la de los tabernáculos era una fiesta bastante particular, porque era tal vez la más incómoda de todas. O sea, la gente salía de la comodidad de sus casas y se iba por una semana, por un periodo, tenían que irse a vivir en carpas, en tiendas de campaña, que no eran como las de ahora. Vieron que ahora hay carpas que uno las arma, tienen hasta habitaciones, ¿no? Ya vienen casi con baño en suite la carpa. Pero ahora, en aquel entonces, eran unas pieles, una especie de pieles de animales con palos. Así que la gente salía de sus casas y durante una semana iba a vivir. Haga de cuenta que usted se fuera una semana de campamento. Yo sé que hay gente que por ahí le gusta eso, pero yo no sé, ¿a usted le gustaría salir una semana en carpa? Pero ni loco. A David Casa le encanta, él está acostumbrado, él es el hombre, la aventura del hombre, ¿vio? Pero la mayoría de nosotros, ¿quién estaría dispuesto para dejar tu cama, tu comodidad, una semana para ir a meterte una carpa? O sea, ya de por sí, imagínate si no te quedara otra y la tendrías que hacer. Ya de por sí estaría fastidioso, ¿verdad? Solo por el hecho de hacer eso. Bueno, la gente se iba una semana ahí. Y Jesús en esa semana, la verdad la pasó bastante mal. No solamente porque se fue en carpa. De hecho, él decía, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Creo que el peor de todos los males que tenía era el hecho de haber sido en carpa. Pero dice la palabra que todo Juan capítulo 7 fue una temporada muy difícil para el Señor. Miren, voy a ir rápido. Del versículo 1 al 10, no lo voy a leer todos, dice que se tuvo que enfrentar, después si quiere léalo en su casa, a la incredulidad y a los cuestionamientos de la familia. ¿Cuántos saben que a veces no es lo más fácil? Yo sé que estás tal vez con tu familia ahí, pero ¿cuántos saben que a veces con los parientes no es lo más fácil tratar con ellos, ¿verdad? Los cuestionamientos de la familia. Dice Juan capítulo 7, versículo 5, era evidente que ni siquiera sus hermanos creían en él. Bueno, esto es solamente una de las tantas cosas que le pasó con la familia toda esa semana.
¿No le ha pasado a usted que a veces pareciera que el que más te tiene que apoyar, uno diría, la familia es la que más tiene que apoyar y a veces la familia es la que menos apoya? Y uno diría, con la familia tengo que tener buena inercia, yo bendigo a Dios por eso, pero ¿cuántas veces pasa que en la parentela a veces la cosa se pone peor? Pareciera que si en vez de ayudarte, te jalan para atrás. ¿Por qué te reís, Pedro? Pero a veces pareciera que en vez de impulsarte, te tiran para atrás. Y uno dice, ¿qué pasa con eso? Bueno, ¿sabe que Jesús dice la palabra que la familia no creía en Él? Pero si lo habían visto hecho, María había recibido la revelación del ángel de que él era alguien distinto, guardaba las cosas en su corazón. ¿Cómo puede ser que no? Bueno, los primeros que lo cuestionaron, él decidió esa semana revelarse y los primeros que lo cuestionaron, ¿sabe quiénes fueron? La familia, los parientes. No solamente eso, vamos a ver cómo esta semana va escalando el asunto, pero del versículo 11 al 13 vemos que se murmuraba acerca de Jesús en los primeros días de la fiesta. O sea, los primeros días se murmuraba. Dice Juan 7:12. Entre la gente había muchos rumores acerca de él. Unos decían, él es un buen hombre. Otros afirmaban, no es bueno porque engaña a la gente. ¿Nunca le pasó a usted que usted llega a un lugar y hay gente que no lo quiere y usted se da cuenta que cuando usted llega lo miran y empiezan a cuchichear entre ellos y hablan de usted y no es incómodo porque de repente usted se da vuelta y sabe que están cuchicheando y cuando los mira, ¿cómo estás? Y te das vuelta y te das cuenta que empiezan a hablar de vos. ¿Cómo te sentís en un lugar así? Horrible, incómodo, ¿verdad? Bueno, dice que se murmuraba, no es, mire, rumores. ¿Cuántos saben que los rumores van por abajo, así, despacito? Y hablaban de él. Y la gente rumoraba de él. Algunos hablaban bien, otros hablaban mal, pero ¿no es incómodo que hablen de uno? Bueno, hablaban de él. Ya va a ver que después los rumores se ponen peor. Porque esto va para peor. Ahí estaba. La familia lo cuestionaba. La gente hablaba de él. No solamente eso, pero a media fiesta, a la mitad de la semana en el templo, cuando van al templo, porque ellos iban de las carpas, ofrecían sacrificios al templo, volvían a las carpas, y en un momento cuando va al templo, en Juan capítulo 7, versículo 15, dice que lo trataron de ignorante. Dice que los jefes judíos estaban asombrados y decían entre ellos, ¿cómo es que este sabe tantas cosas si nunca ha estudiado? Bueno, no solamente la familia lo cuestionaba, no solamente decía había rumores acerca de él y cuchicheaban acerca de él, pero ahora también nos encontramos con que directamente lo trataban de ignorante. Uno dice, che, no puede ser, ya bájenle, ¿no? ¿No le ha tocado tiempos así difíciles que empiezan con un problemita, pero pareciera, son temporadas, que la cosa va empezando a crecer? Semanas difíciles, tiempos difíciles. De hecho, después de eso, como si fuera poco, dice Juan 7:20, que lo trataron de endemoniado. La gente le contestó, estás endemoniado. ¿Quién te quiere matar? No solamente ahora soy un ignorante, no solamente hablan de mí, la familia me cuestiona, pero resulta que ahora soy un endemoniado, soy del diablo. Resulta que ahora tengo un demonio, resulta que ahora no es Dios el que está conmigo. Soy un endemoniado. Bueno, hasta ahí uno dice, está bien, que digan lo que quieran, ya está. Pero el versículo 30, estoy yendo muy rápido con Juan 7, si querés después léelo, porque cuando lo lees todo detenido Juan 7 te das cuenta, decís, pobre Jesús, qué semanita tuvo. El versículo 30 dice, entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su tiempo. Lo querían atrapar y lo querían matar. Ya no solamente eran palabras acerca de él, pero ya su integridad física estaba
de por medio. O sea, ya estaba amenazada su integridad física. Dice que lo habían querido agarrar, lo habían querido atrapar, lo querían arrestar, lo querían tomar, le querían hacer daño abiertamente. O sea que todo comenzó con un cuestionamiento de la familia, pero a medida que avanzaba esa semana, ese periodo de tiempo, esa temporada, las cosas iban creciendo y parecía que el problema iba sumándose y sumándose. Es como la bola de nieve, vio que empieza chiquitita y a medida que avanza la bola de nieve al descender se va haciendo más grande. Bueno, ya querían atraparlo y matarlo, pero no solamente eso. En el versículo 43 y 44, mire cómo de los rumores la cosa se puso peor. Dice que se armaban discusiones, había una división por él. Dice, así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie les puso las manos encima. Escuche bien esto. Su sola presencia ya había armado un relajo, decíamos en México, un lío impresionante. Ya no solamente había rumores, cuchicheaban, ¿no? Entonces de repente eran rumores, pero era tanto lo que se había levantado en su contra que ya había una división, no dice una división entre algunos, una división, versículo 43, déjame ahí te hago. El versículo 43 dice que había una división en la multitud, o sea, todo el mundo. Había una división, el lío que había en todo ese lugar, la incomodidad debe haber sido de las peores fiestas de todas. Y todo eso tenía que ver con él. Mira, mi hermano, te voy a decir algo. Hay temporadas en nuestra vida que son tan difíciles que a veces hay un alboroto. Tal vez vos decís, nadie me conoce, no soy Jesús. Jesús, bueno, al menos lo amaban o lo odiaban, pero era conocido. Hay veces que hay tanto alboroto a tu alrededor que pareciera que la cosa se pone y uno dice, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Cómo llegué hasta acá? No solamente eso, pero Juan 7:52 dice que lo despreciaron los fariseos. Le dijeron, ¿no eres tú también de Galilea? Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. O sea, ya la cosa es un desprecio total hacia su persona. Usted dirá, tal vez no estés pasando un tiempo igual a este, pero quiero decirte este día que todos nosotros pasamos por temporadas difíciles. A veces ojalá fueran una semana, pero son temporadas difíciles. Temporadas difíciles. Y Jesús estaba pasando una temporada muy difícil. Y ahí, déjame, yo te dije que te iba a hablar del antes, ¿verdad? No quiero tomar tanto tiempo, así que te voy a hablar del después. Si el antes fue Juan capítulo 7, una semana, una temporada complicada, el después es, no le estoy soltando una revelación que lo va a despeinar, solamente por lógica, el después es Juan capítulo 8, ¿verdad? Juan capítulo 9, no va a decir qué revelación, pastor, con quién se encontró, con qué ángel se encontró, no, con ninguno. O sea, Juan capítulo 7 es el antes, Juan capítulo 8 es el después. Así que yo quiero que usted vea qué interesante es esto. Juan 8:2. Mire que el después fue un tiempo de perdón, de gloria, de restauración, de reino. Es interesante, dice, al amanecer, ¿se acuerdan los dos versículos clave, no? La conexión. Todos se fueron a su casa. Jesús, ¿a dónde se había ido? Al Monte de los Olivos, uno para un lado, uno para un lado, otros para el otro. Ahora, fíjese, al amanecer, o sea, al otro día, se presentó de nuevo en el templo y toda la gente lo quiso atrapar y lo quiso matar. ¿Es lo que dice allí? ¿Qué dice? ¿La gente qué hizo? ¿Y él qué hizo? Estamos todos locos, Lucas, ¿se acuerda? O sea, de un día para el otro, algo pasó. Ahora, yo le voy a decir algo para no anticiparle. No fue Jesús quien cambió las cosas, Cambió el tiempo. Hay temporadas para todo en la vida. Hay temporadas difíciles. Y de repente, bueno, porque lo dice Eclesiastés,
Hay buenos tiempos, malos tiempos. Si usted lee acerca de los tiempos en Eclesiastés, es interesantísimo. No lo voy a leer hoy porque no quiero tomar más tiempo, pero hay temporadas. Y te voy a decir algo, de repente a veces en la vida las cosas cambian y en un abrir y cerrar de ojos, de un tiempo duro, de repente dice que al otro día llegó al templo y ¿qué hizo la gente? Se acercó. Y uno dice, ¿pero qué les pasa a estos? Ayer estaban matándose a causa mía. Porque si uno dice, bueno, se acercaron los que lo querían. Y los que no lo querían también se podían haber acercado y hubiera seguido el lío, ¿verdad? El alboroto. Pero no siguió el alboroto. Dice que él se sentó a enseñarles. ¿Usted alguna vez trató de enseñar? ¿Quién de ustedes podría enseñar en la estación de 11 ahí en Buenos Aires, llena de gente al horario pico? ¿Usted podría enseñar ahí? No, ¿por qué? Porque es un lío. ¿Usted alguna vez trataría de enseñar acá en la Bristol en pleno enero? ¿Verdad que no se puede? Porque hay mucha gente. Ahora, si él se sentó y les enseñaba, quiere decir que la cosa estaba pacífica 100%. Y uno dice, ¡qué locura! Hasta ayer todo el mundo le gritaban, lo maltrataban. Y hoy cambió la cosa. Déjame decirte que Jesús sabía que había tiempos y sazones en su vida. Él decía, esta es mi hora, todavía no es mi hora, no ha llegado mi hora, ha llegado la hora. Si había alguien que conocía los tiempos que cambiaban, era Jesús. Ahora, eso no solamente le pasó a él. El Hijo de Dios, usted y yo, tenemos temporadas en nuestra vida. Y hay temporadas que Dios decide, y como decía Pedro, en algunos tiempos, si es necesario, por un poco de tiempo tienen que ser probados. ¿Se acuerdan que Pedro dijo por un poco de tiempo? Hay tiempo para todo, y hay tiempo en la que usted y yo pasamos semanas como Juan 7. Le voy a llamar temporadas de Juan 7. Y la verdad es que yo tenía todo un bosquejo para este fin de semana y el Señor me lo cambió para este domingo. Desde que pisé Argentina, el Señor me empezó a hablar de compartir este día con usted. Qué bueno que usted vino, lamento los que no llegaron. Venimos en una temporada de Juan 7, pero quiero decirte que Juan 7 tiene principio y tiene final, porque también viene Juan 8. Y Juan 8, usted no, y créame, ahora voy a seguir leyendo, usted se va a dar cuenta que no fue Jesús quien hizo cambiar de Juan 7 a Juan 8. El Padre dispone temporadas. Hay temporadas que son de prueba para tu vida y vos no vas a cambiar esas temporadas. Pero vemos que la gente se sentó y algo pasó. De hecho, no es que no hubo gente que le quería meter un palo en la rueda a Jesús. Si usted se da cuenta, versículos 10 y 11, pasa uno de las cosas más tremendas, para mí uno de los más tremendos relatos acerca de Jesús. Para Juan y para aquellos que son eruditos bíblicos que comentan a Juan, cuando Juan hablaba vimos su gloria. A veces pensamos, sobre todo algunos que hemos crecido en reuniones con gloria y esto, pensamos que cuando Juan dijo vimos su gloria, estaba en un culto glorioso ahí, estaban cantando la nube y no sé qué. No. Cuando Juan dijo vimos su gloria, muchos comentaristas dicen que Juan hablaba de ciertos relatos que él dio de la vida de Jesús que fueron tremendos. Por ejemplo, uno de ellos es cuando le traen la mujer sorprendida en adulterio. ¿Se acuerdan ustedes la historia? La mujer estaba teniendo sexo con un hombre que no era su marido, es sorprendida en el acto, la arrastran, la llevan delante de Jesús y le dicen, esta mujer fue sorprendida así, tiene que morir. ¿Qué hacemos? ¿La matamos o no la matamos? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? El que esté sin pecado, ¿qué? Estaban todos con las piedras en la mano y dice que todo el mundo empezó a soltar la piedra. Desde lo más viejo zorro, dijeron, ¿para qué me meto en este problema? ¡Pum! Los primeros que se fueron los más viejos y después los más jóvenes, hasta los más viejos, los más fundamentalistas que se ponían así. Mejor vámonos de acá. Jesús les soltó la justa. Ahora, en el versículo 10 quedan Jesús y la mujer. ¿Cuál había sido la premisa de Jesús? El que esté ¿qué? Sin pecado, ¿qué tenía que hacer? Matarla. Bueno, Jesús dice que se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, dijo ella.
Y el versículo 11, por algo Juan decía, vimos su gloria. Porque en el versículo 11 Juan dice algo impresionante. Relata, dice que Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ahora, ¿la paga del pecado cuál es? Muerte. ¿Esa mujer tenía o no tenía que morir? ¿Qué piensa usted? Sí. ¿Era justo o no era justo que la mataran? El asunto es que el único que no tenía pecado era Jesús. Y el único que no tenía pecado, de hecho esto es tema de casi que de otro mensaje, de ahí podríamos sacar otro mensaje. Porque el único que no tenía pecado, cuando dice tampoco yo te condeno, a veces nosotros leemos la Biblia tan por arriba. Y uno lo lee, ¿no? Como que así. Pero ¿sabe lo que significaba tampoco yo te condeno? Él era el único que tenía la autoridad para condenarla. Y ella tenía, ¿sabe qué? Le voy a decir algo, él tenía que matarla. Porque para satisfacer la ira de Dios por el pecado, él tenía que matar a esa mujer. Y el único que la podía matar era él. Lo otro, todos los demás no podían matarla. ¿Por qué? Porque eran pecadores igual que ella, por eso tiraron la piedra. Pero Jesús, que era el único que la podía matar, él dijo, yo no te condeno. Ahora, ¿y la muerte? Cuando él dijo, yo no te condeno, él mismo anunciaba la cruz. Yo no te condeno porque yo voy a morir por eso. Yo no te condeno, soy el único que te podría matar. A tirarte la primera, la segunda, la tercera y la cuarta hasta que te mueras. Pero yo decido no matarte. Ahora, ¿quién satisface la ira de Dios? Yo la satisfago. Yo me pongo en tu lugar y yo decido morir en lugar tuyo. Y yo decido ir a la cruz y no matarte a ti. ¿Acaso eso no es la gloria de Dios misma? Por eso Juan dijo, vimos su gloria. Y cuando empezó a relatar los relatos de la gloria de Dios, este para muchos es uno de los relatos donde Jesús manifiesta su gloria al anunciar que él iba a morir en la cruz injustamente por alguien que merecía morir, como esa mujer o como vos y como yo. Ahora, hay una tercera cosa que el Señor hace. Ya vamos a terminar. Dice que Juan 9, 6 y 7 dice que Jesús siguió sanando. Imagínense, la semana que le siguió, la temporada después de Juan 7, dice que ahí en Juan 9, 6 y 7, dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Qué glorioso, porque después de los tiempos difíciles, y yo se lo digo, mi hermano, por cada temporada difícil, Dios dispone que los tiempos cambien y empiecen temporadas de gloria. Ahora voy a volver. Yo le dije que esto era solamente el contexto, porque mi mensaje está en 2 versículos bien chiquititos hoy. Bueno, Juan 7, 53. Y después, cada uno se fue a su casa. Cuando se terminaba, Jesús sabía que terminaba un tiempo y empezaba otro. Pero ¿cómo estaría Jesús después de todo eso que había pasado esa semana? Mire, le voy a decir lo que pasa. Con las temporadas difíciles nosotros decimos, no, necesito algo como para entretenerme porque mira, estoy tan cargado con todo lo que me ha estado pasando que la verdad, pastor, necesito unas vacaciones. Necesito irme 2 semanas a Mendoza, o necesito irme unos días a Bariloche, o necesito de perdido unos días a Cariló a despejarme porque, bueno, si no tengo plata para irme de vacaciones, de perdida necesito maratonearme unas 10 series en Netflix porque la verdad es que necesito poner mi mente en blanco porque estoy tan cargado con todo lo que me está pasando. No hay error más grande que ese. Te vas a tomar las vacaciones, te vas a maratonear 10 series en Netflix y esa no es la solución. Vos no manejás los tiempos, Dios maneja los tiempos, pero vos sabés qué vas a hacer con los tiempos. Jesús entendía que una semana difícil terminaba, pero también sabía que una semana de gloria venía. Entonces todo mundo se fue a hacer su cosa, todo mundo estaba metido en su rollo, pero Jesús dice que se fue al monte de los olivos. ¿Por qué? Porque esta es una disyuntiva
familia en la que nosotros nos encontramos. Mire, yo sé que estamos pasándola mal, muchos. Algunos será por la economía. Mira, cuando uno sale de Argentina y vuelve a Argentina, uno se da cuenta cómo está la cosa rápido. Puede ser la economía, puede ser como le pasa a mi hermana Nancy, que porque tuvo un accidente laboral y nadie se quiere hacer cargo, y le descuentan para eso, ¿eh? Le descuentan para eso. Puede ser porque estés pasando por una mala situación, por lo que fuera en tu vida. Son temporadas. Ahora, todo el mundo se fue, se encerró en sus cosas, en su rollo, pero Jesús hizo algo distinto. Él sabía que Juan 7 se terminaba, porque te voy a decir algo, Juan 7 siempre se termina. Después vendrán otros Juan 7, pero Juan 7 se termina. Y la pregunta de mucha gente que me ha hecho a mí en el correr de los años en consejería, pastor, pero parece que a mí todo el tiempo me va mal, todo el tiempo Juan 7. Yo le digo, no, estás equivocado. Y entiendo, no es que todo el tiempo Juan 7, es que si no te vas al Monte de los Olivos, te quedas enganchado en Juan 7. Entonces llega Juan 8, pero estás tan enojado, tan amargado, porque la gente, con mi familia, con mis parientes que no los quiero ni ver, con estos desgraciados que me dijeron endemoniado, con los otros que me trataron de esto, con aquello, con lo otro, que llegó Juan 8, pero vos no tenés ni la fuerza espiritual, ni los recursos espirituales para encarar Juan 8. Entonces llega Juan 8 y te pasa por aquí arriba. ¿Sabes por qué? Porque no fuiste al Monte de los Olivos o a la zona de recarga. Porque tus mantos acuíferos en los tiempos duros, tu depósito interior, muchas veces uno va peleándola y la verdad, ¿cuántos de ustedes dicen más de una vez, parece que la fe se me acaba, la espiritualidad se me acaba, el manual se me acaba y siento que estoy con la lengua afuera y no doy más, ¿verdad? ¿No nos pasa eso? Bueno, te voy a decir cuál es el problema. Que termina Juan 7 y nos quedamos tan enganchados y enojados con Juan 7 y tan amargados con Juan 7 que no aprovechamos Juan 8. Y Dios tiene cosas en Juan 8. Y el Monte de los Olivos para el Señor era un lugar muy poderoso. De hecho, no lo voy a leer, pero Lucas 22:39 dice que él solía ir a orar al Monte de los Olivos. ¿Sabe qué era el Monte de los Olivos? Un lugar de oración, un lugar de búsqueda. Desde el Monte de los Olivos, en Marcos capítulo 11, dice que Jesús enseñaba. Era un lugar de enseñanza, era un lugar de impartición, era un lugar de oración. De hecho, Mateo capítulo 24, cuando le preguntan a Jesús cuáles son las señales de los últimos días, y él profetiza las señales de los últimos días, ¿sabe desde dónde profetizó? Desde el Monte de los Olivos. No era un lugar así como que me voy a las leñas a ver si esquío un ratito, no. El Monte de los Olivos era su zona de recarga. Era el lugar donde él se conectaba con la fuente de vida. Porque después de una temporada tan desgastante, no le hubiera venido mal unos días en las leñas, no. No le hubiera venido mal ver una serie de Netflix, no, pero no es la solución. La solución es subir al Monte de los Olivos y conectarte con aquel que es la fuente de vida. Dejar que en ese lugar donde llueve empiece a llover y tener tan abierto tu corazón al Señor y tan receptivo que dejes que lo que el Señor llueve sobre tu vida empiece a recargar tus mantos acuíferos hasta que empieces a llenarte otra vez. ¿Por qué? Porque cuando bajás de ahí hay muchas cosas. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera ido al Monte de los Olivos? La gente se le hubiera acercado y los hubiera mandado a volar. ¿No es así? Se le acercaba a la gente en Juan capítulo 8, versículo 2 y los mandaba por un tubo. No quiero ver a ninguno, me tienen podrido. Andaban peleándose. ¿Saben qué? La verdad, no tengo ganas de ver a nadie. Acá estoy. No me vengan a... Es que la verdad es esa. Si él no hubiera ido al Monte de los Olivos, así se hubiera comportado. Hubieran traído a la mujer sorprendida en adulterio y Jesús, que hubiera estado medio enojado, hubiera dicho, mátenla, se la merece, que se muera esta pecadora. ¿Qué me vienen a fastidiar a mí? Hagan lo que siempre hacen, no me fastidien. Y se hubiera ido. Y hubiera venido un ciego y hubiera dicho, ¿yo qué culpa tengo de que te ciego? Es el problema suyo. Yo que tengo que andar sanándolo al tipo. Al final, sí, ahora que me necesitan me buscan, ¿no? Pero la semana pasada bien que me estaban criticando.
¿no es la actitud a veces de aquel que pasa por Juan capítulo 7 sin subir al Monte de los Olivos? Yo sabe que cuando el Señor me hablaba de esto, ay, cómo le pegaba a mi corazón, porque cuántas veces nosotros nos quedamos enganchados de tal manera con Juan capítulo 7, que cuando llega Juan capítulo 8 estamos re enojados. Y no solo tú no eres bendecido, tampoco eres bendición a nadie, a menos que vayas al Monte de los Olivos, la zona de recarga. Concluyo este día. Dios nos está llamando a ir al Monte de los Olivos. Familia, créame, cuando yo le digo venga, congréguese, reciba, ore, busque a Dios, no se lo digo solo porque es pastor y tiene que decirnos que nos tenemos que congregar. No. ¿Sabe por qué le digo busque a Dios? Porque yo sé que Juan capítulo 7 te desgasta. Pero la solución no es encerrarte en vos mismo. La solución es ir a la zona de recarga. Porque Juan capítulo 7 es largo, es duro. Estamos en una crisis, en una situación social difícil. Estamos pasando por momentos duros. Yo sé que a veces pasan 2 semanas y ya no te alcanza el dinero y estás remándola o estás pasando por una mala situación sentimental, estás pasando por una mala situación de tu alma, te encontrás desgastado, desgastada. Y yo te entiendo. Pero si yo te digo pobrecito, pobrecita, lo único que estoy haciendo es alimentando que te enojes con Juan capítulo 7. Por eso te digo, busca a Dios, ¿sí? Yo te puedo hablar muchas palabras, pero si vos no buscas a Dios, ¿cómo vas a recargarte para Juan capítulo 8? Porque vos no vas a cambiar los tiempos de Dios son los tiempos de Dios, pero vos podés estar preparados o preparada para lo que viene. ¿Estamos aquí? Estamos viviendo una jornada difícil. Y quiero terminar este día otra vez con Hebreos 4. Ahora sí entiendo. Cuando el autor de Hebreos decía ahí en el versículo 14 que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos ese sumo sacerdote que subió al mismo cielo. También podríamos decir, tenemos un sumo sacerdote que sabe ir al Monte de los Olivos. Tenemos un sumo sacerdote en el que puedo confiar. ¿Por qué? Porque también pasó por Juan capítulo 7, al igual que vos. ¿Por qué? Porque el Señor entiende, dice el versículo 15, nuestras debilidades, porque Él experimentó tus tentaciones. ¿Cuántas veces te viste tentado a mandar a todo el mundo a volar? ¿Cuántas veces te viste tentado a enojarte con todo el mundo? Ay, sí, Señor. ¿O cuántas veces lo hiciste? Y te das cuenta que no tenía que haberlo hecho. Estabas cansado, estabas fastidiado y no necesitabas unas vacaciones. Necesitabas encontrarte con Dios otra vez. Pero Él experimentó eso y nunca cometió pecado. Y el versículo 16 este día es la invitación que quiero hacerte. Acerquémonos al trono del Dios de amor. Estás en la zona de recarga, en el lugar espiritual, donde el Señor puede tomar, puedes traer toda tu carga. Dice, para encontrar allí, me encanta. Hay gente que quiere encontrar, sí, quiere encontrar eso en un montón de sesiones de ayuda, de esto, del otro, de aquello. Yo no estoy en contra de nada, ¿eh? Yo más de una vez le digo, usted tiene que ir al psicólogo, vaya, tiene que ir a hacer esto, vaya, haga terapia, haga lo que quiera. Pero hay algo que no va a encontrar en ningún lugar, solo en el trono de la gracia, allí. Hay algo que encuentras allí que no lo hay en ningún otro lado. Y es aquello que viene del cielo, que llueve sobre tu vida, que llena tu corazón, que renueva tus fuerzas y renueva tu fe. Y este día venimos al trono de la gracia,
a encontrar lo que necesitamos.